noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora. En este segundo programa del año de Vaso de Misericordia estamos en vivo, siendo el día hoy viernes 10 de enero del 2025. Estamos en vivo, le damos las gracias al Señor porque me permitió llegar en esta hora. Y bueno, podés estar comunicándote, Mauro, podés estar dando los teléfonos para que... Amén. Dios te bendiga, Miriam. Dios te bendiga, amada audiencia. Y le damos gracias a Dios por que podemos estar en vivo aquí en los estudios de La Predicadora en este día viernes, como dijo nuestra hermana. Y te invitamos a vos que estás en sintonía. Así es, podemos estar en vivo gracias al Señor en este día viernes. Estamos escuchando recién una grabación, pero justamente la hermana acaba de llegar, así que te puedes estar comunicando, dejando tu mensaje, tu pedido de oración, porque podemos orar gracias a Dios por las diferentes peticiones que tengas en esta tarde. Así como siempre te invitamos a que dejes tu mensaje al número de WhatsApp, que es el 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75. Si no tenés el número fijo, que es el 60 71 38 45, 60 71 38 45, y también nos puedes estar escuchando a través de Facebook, La Predicadora, Señales Antes del Fin. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración en esta tarde para que el Espíritu Santo esté ministrando la palabra. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en este día viernes, Padre. Te pido que todo lo que se comparta en esta hora sea de bendición, Señor, para cada uno de los oyentes que necesitan de tu palabra y que estamos en crecimiento, Padre. Todos estamos creciendo en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra, y te pido que estés obrando en nuestras vidas en cada una de nuestras necesidades, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, veníamos hablando la semana pasada de la providencia de Dios, de cómo obra Dios en nuestra vida. Y habíamos hablado de Noemí y de Ruth, si no me equivoco. Y siguiendo el eje de ese tema de la providencia de Dios, nosotros muchas veces, siendo cristianos, nos cuesta creer muchas veces que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Especialmente cuando vienen los problemas, cuando, como dijimos el programa anterior, cuando nos viene un problema detrás del otro, cuando las cosas empiezan a ir mal y las puertas se nos empiezan a cerrar, es como que al creyente le cuesta creer, sabe mentalmente que Dios tiene un plan para su vida, pero le cuesta creer. Pero la palabra, a pesar de nuestra incredulidad, de nuestra poca fe, dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta declaración de Dios no es un consuelo pasajero, es una promesa de Dios, y cuando hablamos de las promesas de Dios, las promesas de Dios se cumplen. Yo sé los planes que tengo para ustedes. El Señor sabe nuestro futuro. El Señor sabe de acá en adelante qué es lo que nos va a acontecer. Y dice que lo que Dios promete lo cumple. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. El problema siempre está del lado de nosotros, del lado del Hijo de Dios. ¿Qué pasa? El problema de la incredulidad, que está muchas veces muy escondida detrás de la religiosidad. El Señor, a través de estas declaraciones, de estas promesas que recién leímos, quiere que soltemos nuestras preocupaciones de una vez,
porque la crisis, las circunstancias, los problemas no ponen pausa al propósito de Dios. La crisis, la situación, el contexto social no ponen en pausa el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios sigue trabajando en nuestras vidas, incluso en medio de la dificultad, porque Dios diseñó un futuro específico para cada uno de nosotros. No hay pausa. En el plan de Dios, en el plano de Dios no hay pausa. Él está obrando, no importa lo que nosotros veamos con nuestros ojos. Dios siempre está activo detrás de la circunstancia, orquestando todo lo que está pasando en nuestra vida, incluso aquellas situaciones que no tienen sentido o que parece que no tienen solución. La semana pasada habíamos hablado, como dije recién, de Noemí y Ruth. Noemí, después de tomar una drástica decisión de irse de Belén a Moab, de la bendición a una tierra de maldiciones, sucedió una desgracia tras otra. Su esposo murió, sus hijos murieron y se quedó sin descendencia alguna. A simple vista parecía que su suerte estaba echada, que ya estaba todo dado en su vida, que su vida había perdido el propósito. A simple vista, ella podría decir, bueno, el propósito de Dios para mi vida hasta acá llegó. Si había un propósito, con todo esto que me está pasando, hasta aquí llegó. Pero en Moab, Dios estaba orquestando, preparando su encuentro con Ruth, para que su propósito se cumpliera. Porque la palabra dice que los propósitos de Dios se cumplen, y los planes que tiene para con nosotros se cumplen. Más allá de de las decisiones que uno pueda tomar o del camino que pueda virar por la crisis, por la situación, porque la situación nos ajusta muchas veces y nos apresura a tomar decisiones, el plan de Dios, la providencia de Dios está para con nosotros, desde el momento que nosotros recibimos al Hijo de Dios. ¿Y qué diremos de Ruth? Ruth, al igual que Noemí, también sufrió la pérdida de su esposo. Después de esa pérdida podía tomar la decisión de quedarse en su tierra, volver a sus costumbres paganas, pero tomó una decisión determinante. No quedarse en esa tierra de maldición y acompañar a Noemí, declarando en Ruth 1:16, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea que hay que tomar acción, hay que tomar decisiones determinantes. Si uno quiere ver un cambio, tiene que tomar una decisión determinante. Está la soberanía de Dios, gloria a Dios por la soberanía de Dios, pero también está la voluntad de Dios permisiva que nos manda a hacer cosas. O sea, está la soberanía de Dios y también está nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo. Y a pesar de las circunstancias que le tocó vivir a Ruth, este acto de fe, de decir tu Dios será mi Dios, la movió de la situación. La llevó a conocer a un hombre rico llamado Boaz, que poseía muchas tierras en Belén de Judea. Y justamente resulta que este hombre que conoció Ruth era sobrino del marido de Noemí, o sea, era pariente de Noemí. Y al unirse Ruth con este hombre, se convirtió en parte del linaje de Jesús, porque Boaz aparece mencionado en la Biblia en la genealogía de Jesús. O sea, entonces vemos que si en medio de la adversidad del mal momento Ruth hubiera tomado el camino del desánimo, de la tristeza, del estar mal, nunca habría experimentado la redención. Todo depende de una decisión. Una decisión nos puede hacer avanzar, o una decisión nos puede hacer o estar inerte, no tomar ninguna decisión. Yo no tomo ninguna decisión, que la vida decida por mí. Bueno, ahí nos quedamos estancados. Por eso la importancia, lo que Dios quiere que uno tome decisiones, la determinación de tomar, no de dejar que la vida decida por nosotros, porque a veces cuando uno se deja arrastrar por la circunstancia, la tristeza, la crisis, la vida va a decidir por nosotros. Siempre va a haber algo. La inoperancia de no tomar decisiones va a hacer que la vida, la circunstancia, el contexto decida por mí. O sea, lo queramos o no, las decisiones se toman. Ya sea que la tomemos o que no la tomemos, algo va a acontecer, para estancamiento o para avanzar. Entonces vemos que estas dos mujeres, a pesar de que Noemí tomó la decisión de moverse de la tierra de bendición e ir a un lugar que no era de Dios, el Señor redirigió sus pasos, como
redirigió los pasos también de Ruth, la hizo moverse a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque todos estamos dentro de un plan. ¿Cuántos de los que están del otro lado saben que nosotros no estamos viviendo nuestras vidas? Estamos dentro del plan de Dios, dentro del plano de Dios. Entonces vemos que en medio de la adversidad, del mal momento, si Ruth hubiera tomado el camino de desánimo, nunca hubiera experimentado la redención. Entonces, a través de este ejemplo vemos que no hay situación que no pueda ser redimida, arreglada para nuestro bien, pero por sobre todo para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios quiere redirigirnos del mal error, volvernos del error, para gloria de Él, para glorificar su nombre? En el libro de Ruth, la lealtad de Dios, la provisión de Dios, la fidelidad de Dios son temas centrales y puntuales. Pero no solamente está la voluntad soberana de Dios, también está la voluntad permisiva de Dios, en donde Dios nos manda a hacer algo, ya sea que Dios nos hable o a través de una persona nos mande a hacer algo, y está en nosotros obedecer o no obedecer. Dios en su soberanía le ha concedido al hombre la capacidad de tomar sus propias decisiones. O sea, nosotros estamos donde estamos por las decisiones que tomamos. Nosotros tenemos que ser sinceros y decir, estoy en la condición en la que estoy por las decisiones que he tomado en mi vida. Ya sea de que he elegido obedecer a Dios o he elegido hacer oídos sordos a lo que Dios me mandaba hacer. No existe tal persona que diga, que agarre una Biblia, que vaya a la iglesia y diga, a mí Dios no me habló, yo no sabía porque a mí no. Siempre Dios se revela a través de su palabra. De alguna u otra forma Dios nos va a hablar. Nosotros queramos hacernos los desentendidos, debe usar alguna circunstancia para hablarnos cara a cara. En el libro de Ruth vemos que si Ruth y Noemí no tomaban la determinación de dejar el pasado atrás, nada iba a acontecer en sus vidas. Ruth tomó la decisión de dejar su vida, su tierra pagana, y Noemí tomó la decisión de volver, a pesar de que tuvo toda esta pérdida de su familiares, volver y enfrentar la situación, volver a su tierra otra vez. El desafío de volver. La Biblia dice en Salmos 30:11, Dios convirtió mi lamento en baile. ¿Qué Dios convirtió mi lamento en baile? Porque Dios tiene la capacidad divina de cambiar las circunstancias de nuestra vida, de dolor, de tristeza, y esos tiempos difíciles en qué, en gozo. Pero esa es la capacidad de Dios. Ahora está en nosotros, en cada uno de nosotros, elegir qué camino queremos tomar, qué camino queremos seguir. ¿Por qué? Porque es fácil. Es demasiado fácil pensar en momentos de incertidumbre, de crisis, que Dios está inactivo y dejarse arrastrar por el desánimo. Eso es sumamente fácil, dejarse llevar por la situación, pero otra cosa y muy difícil es tomar una decisión, porque tomar una decisión implica aceptar desafíos, aceptar retos en mi vida. Por eso todo le es más fácil, bueno, la situación me vino para mal y dejarse llevar por la mala racha, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer valientemente, teniendo un Dios que dio todo por nosotros, es tomar los desafíos, el desafío de creerle a Dios, el desafío de creer en las palabras de Dios, de enfrentar la incredulidad y decirle hasta acá, yo le creo a Dios, tomar el desafío de enfrentar, que hay cosas que uno tiene que dejar, enfrentar y que hay cosas que uno tiene que renunciar si quiere ver la voluntad de Dios, si es que le interesa la voluntad de Dios para su vida. Y eso, lo más fácil es dejarse estar y lo más difícil es tomar desafío. Porque muchas veces predican que bueno, que el camino de la fe, que el camino de estar con Dios es fácil. Hay cosas que nosotros tenemos que renunciar, hay condiciones, hay cosas que tenemos que dejar atrás. No termina en seguir a Cristo y entregar nuestra vida a Cristo. Hay un largo proceso en nuestra vida de desafío, de dejar cosas, de arrepentirnos, de renunciar a ciertas cosas que en nuestra vida ya no encajan dentro del plan de Dios. Dios se encarga de ordenar cada situación en nuestra vida. Incluso se encarga de ordenar esas situaciones que parecen que no tienen más arreglo y que para qué vamos a pensar si no tiene sentido. Nunca tuvo una solución. Y pensarlos es enredar mi mente en cosas que no tienen solución. No, para Dios todo es posible. Hay personas que he encontrado que me han dicho, bueno, he pegado, no puedo dejar esta adicción.
No puedo. ¿Por qué? Creo, me entregué a Dios, voy a la iglesia, está bien. Pego cartulinas en la pared, pongo en la ladera versículos y los miro y los miro y los miro. No se trata de cosas externas. Se trata de que la palabra, dice la Biblia, esté, en hebreo dice, grabadas, escritas en nuestro corazón y mente. Acá no se trata de pegar un versículo en la ladera, de poner un cuadro en nuestra pieza que queda muy bien. Pero en la fe no se trata de eso. Nosotros tenemos que llegar a que la palabra de Dios esté escrita en nuestra mente y nuestro corazón, para verdaderamente convertirnos, para verdaderamente ser convertidos. Nadie puede decir que conoció al Señor y todavía está atado a la adicción, porque no le conoce, no le ha conocido al Señor. Para Dios no hay nada imposible. El trabajo de Dios es ordenar nuestra vida, liberarnos, sacarnos del yugo de la esclavitud. Nuestro trabajo es creer que Él lo va a hacer. Yo tengo que creer que Él, no tengo que tener dudas. Yo tengo que creer que al Dios en que estoy profesando, creo que lo va a hacer. No externamente, yo lo creo internamente, porque la palabra tiene que ir por dentro para después manifestarse por fuera. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aunque no entendamos lo que está pasando ni por qué está pasando, tenemos que confiar que Dios está haciendo algo ahora, en este momento. Muchas veces perdemos el tiempo. ¿Por qué será que estoy pasando por esto? ¿Por qué será que me vino esto? Yo lo único que tengo que hacer es confiar que venga lo que se me venga, Dios está en el asunto, Dios está detrás de la situación. Abriendo puertas, cerrando puertas que a mí no me convienen, pero está. Quizá poniendo algún contacto, revelándome algún pasaje de la Biblia para fortalecerme, pero Dios está. El problema de nosotros es la incredulidad. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, Dios encontró más fe en los gentiles que en su propio pueblo que vivía estudiando la palabra de Dios. Hoy es lo mismo. La incredulidad está de abanderada, lamentablemente, en muchos cristianos. ¿Por qué? Porque tienen dudas. Sí, yo creo en Dios, pero tengo mis dudas. Yo creo en Dios, pero oro y no me puedo liberar de la adicción, de esa adicción que me encadena. Voy y caigo. No, es la incredulidad, la duda. Ese es el verdadero problema del creyente de este siglo, la incredulidad. La incredulidad que se traduce en falta de confianza en Dios y que se traduce en tener dudas. Entonces el trabajo de Dios es ordenar cada situación para su gloria. Nuestro trabajo es creer que Él lo hará, pero la fe para ser verdadera no tiene que quedarse en el ámbito de lo mental, nos tiene que llevar a hacer algo, a actuar de acuerdo a lo que profesamos. Muchas veces nos desviamos del propósito de Dios porque la situación nos desespera, la ansiedad nos agobia o porque Dios nos responde de acuerdo a lo que yo esperaba que Él responda o de la manera que yo esperaba que Él responda. Pero el verdadero problema es la incredulidad del corazón del hombre, la falta de confianza en las promesas de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo, ¿y no hará? ¿No lo ejecutará? Claro que Dios va a cumplir lo que prometió. El problema está en nuestro corazón. Al cristiano de hoy le cuesta mucho creer, por eso tenemos que entender que nosotros no podemos dar nuestras expectativas de cómo tiene que obrar Dios, no le podemos dar instrucciones a Dios. Dios, quiero que hagas esto, que lo hagas así, que lo hagas así. No, porque Dios rompe con todo el esquema humano, con lo que nosotros esperamos y lo supera. De cómo tienen que hacerse las cosas. De eso se encarga Dios. Nuestro trabajo es creer, confiar, creerle a Dios. Tenemos que entender que a veces las cosas pasan para que la obra de Dios se manifieste en nuestra vida, para que la obra de Dios se haga evidente en mi vida. No necesariamente por pecado, porque la mayoría dice, bueno, te está pasando esto, no necesariamente a veces es por cuestiones de pecado que pasamos algunas circunstancias en nuestra vida. A veces Dios permite porque quiere manifestar, quiere hacernos crecer, quiere que demos los frutos del Espíritu Santo. Dios sabe por qué permite ciertas circunstancias en nuestra vida. Cuando las cosas se salen del lugar por alguna mala decisión que tomamos o por algún giro inesperado de la vida,
Tenemos que creer y confiar que Dios tiene el poder de intervenir para cumplir su propósito y redirigirnos a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios? Si tomamos una mala decisión el año pasado, redirigirnos a su voluntad. ¿Qué tengo que hacer yo? Reconocer que hasta el año pasado me manejé muy mal. No di los frutos, no avancé, me estanqué, me quejé y bueno, ahora este año Dios me quiere redirigir hacia su voluntad. En Génesis 37 al 50, Génesis capítulo 37 al capítulo 50 encontramos la vida de José. Todos conocen, creyentes que están del otro lado, o los nuevos también, la vida de José. Un hombre que no abandonó su fe, incluso en las situaciones más desafiantes que le tocó vivir. Génesis 37, 23 al 28 dice que José tuvo que enfrentar el odio de sus hermanos quienes lo vendieron como esclavo. A simple vista esto parecía el fin de los sueños de José, pero no el fin del propósito de Dios. A veces pasan cosas en nuestra vida que dice, bueno, es el fin, hasta acá, no fue lo que... Pero el propósito de Dios sigue, se nos olvida. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos que nos olvidamos que el plan de Dios continúa, que lo que Dios quiere hacer con nuestra vida no se terminó, porque algo que yo quería no se dio. Acá vemos que José, antes de ser el gobernador de Egipto, antes de estar en la gloria, tuvo que enfrentar muchas cosas. Y llegó una etapa en donde su propia familia lo vende como esclavo a los amalecitas. ¿Y qué pasó? Le entraron dudas seguramente, o quizás no perdió su fe en Dios, quizás fue un hombre que por algo llegó donde llegó porque nunca perdió la fe. ¿Cuál era la actitud de José frente a la adversidad? Este hombre nunca perdió la fe en que Dios estaba obrando detrás de todo lo que le estaba pasando. Encima de que tuvo que enfrentarse al odio de sus hermanos, después tuvo que hacerle frente a una falsa acusación. Génesis 39, del 7 al 20, narra el episodio en que la esposa de su amo Potifar lo acusa falsamente de violación. La esposa de Potifar le pide a José que se acueste con ella, pero él se niega, razón por la cual lo acusa de intentar violarla. El amo de José se enfurece y ¿qué hace? Lo encarcela. Una situación por demás bastante injusta, engorrosa y además una situación bastante incómoda porque el pasaje bíblico, si lo leemos, vamos a leerlo, Génesis 37, Génesis capítulo 39, del 7 en adelante dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo, y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor. Él le dijo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y he puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo ese gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea que, ¿qué hacía esta mujer, que es figura de Satanás? Lo acosaba día a día, todos los días. Una situación bastante incómoda. Él era un hombre que Dios estaba con él. ¿Qué vemos en José? Que era un hombre que Dios estaba con él. Y vemos que no cayó en la trampa de esta mujer. ¿Por qué no cayó? Vamos a leer el versículo 11. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duérmete conmigo. Entonces él dejó su ropa entre sus manos y huyó y salió. José no cayó en la trampa, fue insistente. ¿Cómo es el enemigo con nosotros cuando quiere que caigamos? Insistente, duerme conmigo, cae, peca. Pero vemos que este hombre no cayó en la trampa de Satanás, resistió. Escuché a muchos en ocasiones predicar este pasaje bíblico y decir a viva voz y en términos, digamos, humorísticos, si se lo quiere decir,
que bueno, que se tiene que creer, tenemos que creer que José nos acostó con esta mujer porque lo dice la Biblia. Y lo decían a manera de chiste, un tema tan serio como es el pasaje bíblico. Y hablan así, se burlan, dijo, nosotros tenemos que creer esto. ¿Por qué? Porque son personas faltos de entendimiento, profesan una religión con el corazón de Caín y una forma de piedad, pero la realidad de ellos se cumple en Romanos 3, 17 y 18, que aunque prediquen todavía no conocieron el camino de la paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso se burlan, por eso no creen. Le dice, creen porque está escrito, porque cualquier hombre, ellos en su razonamiento lógico, humano, cualquier hombre que una mujer se le ofrece, ¿qué va a hacer? Y así se burlan, pero no se burlan de Dios, no tienen conocimiento, no conocen el camino de Dios y no tienen temor de Dios tampoco, porque nosotros sabemos y entendemos que si José no cayó, no fue por él mismo, fue porque Dios estaba en él. ¿Por qué José no cayó? Porque Dios estaba en la vida de este hombre, por eso resistió. ¿Quién sabe? Porque José era un hombre común y corriente. La diferencia en la vida de este hombre la hacía Dios, no ningún mérito propio. Sí era un hombre que tenía temor a Dios. Y Dios, al ver que tenía temor, intervino en la situación. Por eso pudo escapar y la mujer no llegó a más. Porque era un hombre de Dios. Dios intervino en la situación. Dios estaba con José. Por eso él era lo que era, por eso resistió a la tentación, por eso no cayó. Y hay gente que no lo puede entender porque lo lee con la mente carnal. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es el que interviene en los peores momentos de debilidad. En Génesis capítulo 20, vemos un momento en donde Abraham y Sara están yendo a Egipto. Y hacen una parada al sur de Israel, hacen una parada de un largo viaje. Y allí, temiendo por su vida, es interrogado a Abraham y debido a la belleza de Sara, Abraham dice que su esposa es su hermana. Y esto lleva al rey de ese lugar a codiciar a Sara, a mirarla con otros ojos. ¿Por qué? Porque Abraham dijo que era su hermana. Pero Dios interviene en la situación, porque este hombre la lleva ¿a dónde? A Sara, a su harem. Y se ve que este rey del sur de Israel era temeroso de Dios, pero él no sabía, inocentemente no sabía que esa mujer era la mujer de Abraham. Entonces Dios interviene para proteger a Sara, la esposa de Abraham, y para que Abimelech, este rey, no caiga en pecado. ¿Y cómo hace Dios para intervenir, para evitar que este hombre que tenía temor de Dios no peque y para preservar la santidad de Sara? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo interviene? El rey inadvertidamente tiene un sueño y en el sueño se le aparece Dios. ¿Y qué le dice? Le advierte que la mujer que ha tomado para llevar a su harén tiene marido. Es la esposa de Abraham. Entonces ni la toca. Al tener esa revelación, interviene Dios en el sueño. Tener este hombre esa revelación, ¿qué hace? Se aleja, ni la toca, porque era un hombre temeroso de Dios. Lo vemos en Génesis 26. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. O sea que Dios intervino, Dios interviene. Por eso dice la Biblia que el Señor nos da el querer como el hacer. Ahora entendemos por qué la Biblia nos dice que Dios nos da el querer como el hacer, porque es Él en nosotros. Si este hombre no tenía temor a Dios, seguramente que Dios no le iba a hablar, pero era un hombre que tenía integridad de corazón, tenía temor reverente a Dios. ¿Y qué pasó? Fue advertido en sueño, fue guiado, recibió la guía de Dios. ¿Para qué? Para no pecar. Por eso la importancia de ser sinceros en la oración con Dios, la importancia de mantenernos íntegros, tanto en público como en privado. La importancia, ¿para qué? Para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Al ser un hombre temeroso de Dios, ¿qué recibió este rey? La guía de Dios. No peques, esa es una mujer casada, ni la toques. Y por otro lado, preservó a la esposa de Abraham. Esto demuestra que Dios no solo juzga las acciones, sino también las intenciones de nuestro corazón.
El rey este no pecó deliberadamente, no iba a pecar deliberadamente, sino que lo iba a hacer por ignorancia. Por eso fue que Dios lo detuvo, porque Dios conocía que no había malicia en su corazón. No sabía, no estaba enterado de que esa mujer tenía esposo. El rey obró sin malicia porque no sabía. Acá vemos que Dios interviene directamente para evitar que este hombre peque. Esto quiere decir que puede influir en las acciones humanas para cumplir su voluntad. Dios puede parar, intervenir, evitarnos de hacer algo que está mal. Porque dice la Biblia, ¿qué decía Pablo? Ya no vivo yo, es Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El que nos va a preservar y guardar de todo mal, quien es Cristo vive en mí. Pero ¿no será que nosotros permitimos la llenura del Señor en nuestra vida? ¿Será que nosotros permitimos que los frutos del Espíritu, que los dones se desarrollen en nuestra vida? Acá vemos que se enfatiza que pecar contra otra persona en última instancia es pecar contra Dios. Y lo vemos clarito. Génesis 26. Génesis capítulo 20, versículo 6. Así no te permití que la tocases para que no pecaras contra mí. O sea, si él se acostaba con la esposa de Abraham, iba a pecar contra Dios. O sea, está hablando que el pecar contra otra persona es en última instancia pecar contra Dios. Lo vemos en José. Lo vemos en José cuando dice, yo pecaría contra Dios, pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios. Vemos que José tampoco no quería pecar contra Dios, o sea, tenía un temor reverente hacia Dios. Si él se allegaba a la mujer de su amo, iba a pecar contra Dios. Pecar contra el prójimo es pecar contra Dios. Eso lo deja claro estos pasajes. O sea, en resumen, Dios vela por el cumplimiento de su plan y protege a sus escogidos. Protegió la santidad de Sara, tuvo misericordia de este rey que no sabía que era una mujer casada, no lo juzgó severamente por echarle los ojos a Sara, porque actuó con integridad y desconocimiento. O sea que Dios es un Dios justo y tiene en cuenta el contexto y las intenciones del corazón. Por eso dice, ¿qué decía Jesús? Que ya codiciamos con tan solo mirar a la mujer del prójimo, ya pecamos en nuestro corazón. Porque Dios pesa las intenciones, no solamente las acciones. A veces uno pareciera que cuando uno quiere juzgar a los hermanos pesa lo que hizo, las acciones, pero Dios de antemano ve las intenciones. Nosotros nos cuidamos muchas veces de no pecar con las acciones, pero Dios no tenemos que olvidarnos que Dios está mirando nuestras intenciones, que codiciando lo ajeno, con solamente mirarlo ya está. Por eso la importancia de guardar nuestro testimonio, la importancia de guardar nuestra integridad, de guardar la palabra. Dios no solo ve las acciones externas, sino también la intención detrás de las acciones. Busquemos esa integridad en seamos sinceros, acerquémonos al Señor con corazón sincero, confiemos siempre en la intervención de Dios. No importa que hayamos tomado malas decisiones, no importa que un giro inesperado de la vida quizá nos haya desviado del propósito de Dios. El Señor quiere siempre en su misericordia, como obró con este hombre, evitar que caigamos. El Señor quiere evitar que nos salgamos de su plan, de su propósito, quiere redirigirnos. A eso vamos con la providencia de Dios. Dios trae un plan para cada uno de nuestras vidas. Y si nosotros confiamos en Dios, si nosotros tenemos ese temor reverente hacia Dios, el Señor nos va a mostrar qué pasos tenemos que hacer, por dónde no tenemos que ir. Fíjense que a este hombre le mostró en sueño. No hagas eso porque vas a pecar contra mí. O sea, pecar contra el prójimo, tenemos que recordarnos en esta tarde que es pecar contra Dios. ¿Haría yo tan mal y pecaría contra Dios?, dijo José. O sea, vemos la importancia de esta gente que tenía temor reverente hacia Dios. Y el tener temor reverente hacia Dios permitió que su vida fueran bendecidas, que sus vidas fueran usadas en gran manera por Dios. El temor, acá vemos la bendición del temor de Dios. Tener temor de Dios permite que uno
sea bendecido grandemente por Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy, yo tengo temor reverente, yo no quiero hacerle un mal a mi prójimo? ¿Por qué? Porque voy a pecar contra Dios. Nosotros estamos viendo acá que hay una bendición en el temor a Dios. Hay una bendición grande en el temor reverente hacia Dios. Y damos las gracias a Dios por esta palabra en esta tarde. Bendecimos a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Bien, vamos a leer el versículo que dice la bendición que hay para los que temen a Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Hay una bendición al decir no. Hay una bendición al decirle al pecado, a la ataduría, hasta acá llegaste. Hay una bendición, se abren puertas, se cortan yugos, hay algo. Pero si nosotros no nos manejamos con el temor de Dios, no vamos a experimentar esta guía. Hasta en sueño lo guiaba de lo que no tenía que hacer. Esta guía de Dios, no vayas por acá, no vayas por acá. No vas a hacer que peques contra mí. Nosotros vemos que José supo decir no, supo tener temor. ¿Por qué? Porque él tenía temor a Dios. Y el temor a Dios permitió que su vida sea guiada por Dios. Que el propósito de Dios siga en pie. Damos las gracias al Señor en este día por esta palabra. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy la gracia por esta palabra. Te pido que bendigas a todos los hermanos que están del otro lado. Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu guía esté sobre nuestras vidas en este año, Padre, que comienza, Señor. Que tu guía, Señor, tu vara y tu callado nos infundan aliento en los momentos difíciles, Padre. Entregamos todas nuestras preocupaciones a ti, todas nuestras aflicciones, Señor, todas nuestras tristezas, Señor, quítalas de nuestra vida, de nuestro corazón, que no nos desvíen, Señor, del propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Nuestra vida ponemos este año en tus manos, Padre. Te pedimos que estés guiando nuestra vida, que nos estés llevando, Señor, hacia tus propósitos, hacia el cumplimiento de tus propósitos para cada una de nuestras vidas, Señor. Que pueda sacar toda ansiedad, todo estrés, toda enfermedad que quiere poner en pausa nuestra vida ahora, Padre, que nos quieren hacer desfocalizarnos de tu palabra, Padre. Entregamos toda enfermedad, toda ansiedad, todo agobio, preocupación, todo estrés en tu mano. Quítalo, Padre, de nuestras vidas en esta hora, Padre. Queremos tener esa plenitud de poner los ojos en ti, de no sacar los ojos de ti. Porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador y el autor de la fe. Por eso, Padre, en esta tarde te pedimos tu intervención divina, así como interviniste en la vida de estos hombres, alertando a uno en sueño, guiando al otro, teniendo temor reverente, Padre. Te pedimos eso en nuestra vida, que nos des, Padre, que nos proveas, Señor, porque tú eres el que pone todo en nuestra vida. Y te damos la gloria y la honra, Señor, en esta tarde, y que tu palabra, tus propósitos y tu plan se cumplan en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Te damos las gracias, Señor, estamos muy contentos de que se pudo llegar en este día, en esta tarde. Y bueno, vamos a encontrarnos el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Que Dios los bendiga en gran manera, hermanos. Y bueno, continúa la programación. Bendiciones.